Dios no es como lo pintan. Dios es la vida, es libertad. Dios es el universo. Puede ser hombre o mujer, un niño, un bebé. Es el viento, la lluvia, la noche, el día, el bosque, la sonrisa de un niño, la mirada de un anciano. Dios podría ser incluso tú mismo, porque Él está en ti, Él habita en tu cuerpo, que es su templo. Dios no tiene figura, Dios es todo. Dios no es simple, Dios es tu nacimiento y tu muerte. Dios es grandioso porque aún después de la muerte te espera un paraíso glorioso y una vida eterna. Dios escribe con D grande, solo que para llegar a Él tiene que ser a través de su Hijo amado Jesucristo. Pero debes creer en Dios, Él te ama, sí te ama. ¿Tú crees que creer en Dios se basa en un mundo sin dolor? Pues déjame decirte que sí, puede ser posible. El gran problema es que mientras siga existiendo en el mundo una falta de voluntad para seguirlo, el mal siempre encontrará una entrada a tu vida para destruirte. Te preguntarás, ¿es acaso que existe la manera de poder ver a Dios cara a cara? Sí hay una manera de hacerlo fácil, pero se requiere de confianza y fe. El individuo es la creación de un espacio temporal de la naturaleza con conciencia. El hombre se debate y se está zarandeando por su yo, la sociedad, su pensamiento, su religiosidad y su sentido de la libertad. Todo esto está condicionado y en gran medida determinados por cómo se vive en su país y en su tiempo. A unos les tocan unos tiempos y a unos espacios más dolorosos y sangrantes que a otros. Hay personas que flotan en la sordera del ambiente y otras que se enfrentan a él. Unas que viven en su microcosmos dentro de una campana, otras que viven desgarradas por los problemas del mundo universo. ¿Sabes? Jesús no es simplemente un hombre. Jesús fue un judío de Galilea con todo el peso y la densidad de su terreno, con todas las características que dictan la carne y la sangre. Cristo vino de parte de Dios a darnos una enseñanza, a entender nuestra manera de ser y de vivir. La forma de ser de Jesús se lo debe al momento histórico y a la situación social que le tocó vivir. Conoció el sufrimiento y el fracaso y también la traición. A diferencia de muchos que aún ni siquiera quieren reconocer que Jesús es nuestro Señor y Salvador, y que si nosotros tenemos quien nos tenga misericordia, es en mucho gracias a Él que vino a morir para el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, la vida de todo ser humano debería estar enmarcada por dos principios: el ser individual, responsable de sus propios actos, y ser solidario, además de compasivos, piadosos, caritativos, amorosos y justos, parecernos un poquito a Él. Jesús no solo pagó por ti, pagó por mí, por todo el mundo, por todas las razas y naciones a precio de sangre. Por eso hombres y mujeres debemos de vivir preocupados por un deseo de perfección, de mejorar cada día y de tratar de conformar la necesidad de reconocernos a sí mismos en cada otra persona. Acuérdate que de lo que te choca, te checa. Dios nos dio un espejito que vemos en los demás. Por eso Él decía, ¿ves la paja de tu prójimo en su ojo, pero no ves la viga que atraviesa el tuyo? Sabemos que tenemos fallas como todo ser humano porque vivimos en el mundo y somos carne, pero el punto, amados hermanos, es que todo se trata de fe. Cada otro es un yo mismo. Todos somos un mismo cuerpo, un solo bautismo, un solo Señor y un solo Espíritu. Todo el mundo está obligado a poner lo que está en su mano por alcanzar una conciencia recta. Por el amor de Dios, hermanos, ¿hasta cuándo vamos a entender que estamos en tiempo de guerra espiritual? Vivimos en una sociedad en la cual no importa cuánto mal se tenga que hacer con tal de ganar el beneficio propio, y no podemos seguir así. La fe sin obras está muerta, no sirve de nada. Las obras sin fe son fanatismo y pueden llevar al hombre a un sacrificio sin valor que Dios no tomará en cuenta. Debemos tener fe. Los seres humanos deberíamos preferir arruinarnos y dejar de hacer carrera y apartarnos del mal antes que triunfar en una sociedad corrupta. Les diré algo: el hombre nace bueno y el sistema lo corrompe. El cristianismo exige solidaridad y esfuerzo personal. A Jesús lo mataron los sacerdotes de su tiempo por cuestionar las leyes y por hacer lo que es reservado a Él, lo que es reservado a Dios, perdonar los pecados, por hablar como Dios, por comer con los pecadores, por hacer milagros, por liberar a los hombres de la esclavitud de la ley, por criticar el uso y abuso
de los sacerdotes de aquel tiempo. ¿Qué hacían y qué siguen haciendo? ¿Qué hacen del ayuno y de los rituales? Hace tanto tiempo que se sigue haciendo lo mismo y no se respetan las leyes de Dios, y mucho menos su palabra. Lo condenaron por hablar con la samaritana, decían mujer contaminada e impura. Criticaban que Jesús le haya perdonado porque su mensaje tiraba por tierra las ideas moralistas e interesadas de las instituciones religiosas y políticas. ¿Saben? El entusiasmo que Jesús provocaba en la multitud cuando se proclamaba Mesías era motivo suficiente para que el prefecto lo hubiese condenado a muerte y ejecutado. Cristo murió clavado en una cruz el 7 de abril del año 30 en nuestra era. Ningún poder tolera el descubrimiento de la hipocresía y las mentiras. Jesús decía que no había venido a corromper la ley, sino a darle pleno cumplimiento, y respetaba la autoridad de Abraham, Moisés y David, y hablaba más de Dios que de él mismo. Jesús no tenía como meta de su vida sufrir, ni buscó la muerte. Por el contrario, para Jesús y para Dios, el sufrimiento de los hombres, especialmente el sufrimiento de los humildes, era un motivo de escándalo y de dolor. Su proyecto era anunciar lo que él sabía de su Padre eterno, liberador y amoroso. Jesús rechaza la lógica del sometimiento y estimula la acción creadora por encima de toda autoridad política o religiosa. El hombre busca el poder absoluto y el mucho dinero para hacerse la ilusión de que se evade de la condición humana. En cambio, la doctrina de Cristo hace al individuo responsable de sus acciones y al mismo tiempo lo hace miembro de un cuerpo, de una comunidad que lleva consigo solidaridad. Las obras de misericordia espirituales y corporales son virtud esencial de un buen ser humano. Jesucristo nos ama y somos tanto mujeres como hombres importantes para Él. Incluso Jesús incluye a las mujeres en su ministerio pastoral, las favorece con muchos detalles y les concede ciertos privilegios. Nos ama de una manera grande, sublime y genuina. Jesús fue verdaderamente revolucionario al defendernos y darnos nuestro lugar. Nos dio tanta importancia desde el momento en que se escoge a una mujer para ser madre del Salvador. La Iglesia no puede predicar la igualdad y mantener a la mujer alejada de los puestos de responsabilidad dentro de sus instituciones. La Iglesia somos nosotros. Por eso a todos aquellos hombres y mujeres les digo, no sientan tristeza, alégrense y no olviden que para nuestro Padre Celestial y para Jesucristo somos de igual manera importantes. ¿Verdad, hermanos, que Dios no es como lo pintan?